momento te hiciste de izquierdas? O sea, supiste que eras de izquierdas. El día que entré en la facultad de medicina, tenía 17 años, y entonces vi, había en la facultad de medicina tiene una entrada así neoclásica con columnas. Sí. Entonces en cada columna había un policía con una ametralladora. Y entonces dije, yo venía de un barrio donde la política no me había tocado. Y en mi familia también todos habían hecho la guerra con Franco. Entonces no tenía represaliados ni vencidos alrededor. Entonces yo vivía al margen de eso, de la dictadura. Para mí era el ecosistema. Pero ese día entré y dije, hostias, ¿y esto? Me parecía un exceso. Y cuando entré dentro, porque resulta que había habido una huelga muy larga de estudiantes de medicina, incluso un boicot, y no había habido exámenes. Entonces venían ya preparados y yo iba a matricularme. Y dentro, cuando entré, estaba todo lleno de carteles de no sé qué, tirando... O sea, dije, hostia, ¿qué es esto? Y ahí entré en contacto con la contestación. Sí, con la gente que luchaba contra la dictadura y ya está. Pero de todos modos, yo nunca he militado en ningún partido. Lo que pasa es que España se ha fascistizado tan radicalmente con el tiempo que yo estaba aquí. Y es España la que se ha movido y me he quedado yo aquí. O sea, yo que era un hombre... Yo era más anarquista o tal, yo era hippie. Y en aquella época fumaba muchos porros y estaba en otra cosa. Yo no podía militar. Porque si tú militas... La militancia era una cosa muy seria, sí. Donde te jugabas años de cárcel, torturas y bueno... Entonces a ti no te podían trincar por fumar un porro y por ahí delatar a toda una célula. Entonces, o sea, la militancia también llevaba aparejada una vida ascética. ¿Tú habrías ido a la cárcel por tus ideas? ¿Que si habría ido? Sí. Yo no. Pero si me hubieran metido, me hubiera tenido que joder. Si es que la gente no decidía ir a la cárcel o no. Te podían llevar a la cárcel por cualquier estupidez. Yo he conocido gente que le ha causado verdadero trauma la represión. Siendo muy jóvenes, 18 años. O sea, recibir palizas brutales. Otros por otras circunstancias, salir medio rapados. Y luego que les ha marcado la asistencia. Pues ya no poder volver a estudiar en la facultad, no poder ser funcionario, o sea, muy duro, muy duro. En el grado de fascistitación que me dices que está España, fascistitación, ¿España ahora mismo dónde está? Ahí. ¿A la derecha? Sí, o sea, a ver, esta gran diferencia, esta raya que marcan entre el Partido Popular y Vox, yo estoy con Manuel Vicent, decía el otro día, a ver, en el momento que tú metes fascismo en las cosas, todo es fascismo. Como cuando tú echas una guindilla superpotente en un guiso. No es el guiso y una guindilla, ya todo pica. Entonces tú no puedes hacer una política lógica, democrática y constitucional con un partido que no lo es ni de coña, porque ya todo es fascismo. Entonces, bueno, esta especie de disimulo. Y luego, por otro lado, ¿cuándo molestó Vox en el Partido Popular? Señora Abascal nació ahí, se crió ahí, ha vivido toda la vida ahí, nunca les ha molestado. ¿Tú crees que vamos a ver a Abascal de vicepresidente de Feijóo después de las próximas generales? Lo decide el pueblo soberano, llamado así en época electoral. El resto del año es una mierda de pueblo porque lo maltratan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto, por lo visto, dicen las encuestas que sí. Yo, allá cada uno. Yo estoy muy marcado por la historia de la medicina y la sanidad. Yo no puedo entender cómo el pueblo español voluntariamente y sin que nadie le presione está dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, que es el sistema de salud pública. La gente no tiene ni puta idea de lo que nos estamos jugando ahí. No lo sabe. A la gente no le cuentan, le debían contar al abrir los informativos todos los días el número de cánceres que están curando. La gente no sabe que en Estados Unidos no se trata el cáncer, que la gente se muere en su casa. Esto no lo sabe la gente. La gente no sabe el esfuerzo económico y fundamentalmente profesional de grandes figuras de la medicina y lo que están haciendo por los ciudadanos de este país. Es que es muy difícil de entender desde fuera y no sé por qué no se valora. Y todo el que haya tenido a alguien al lado, yo recientemente un hermano que le han curado un cáncer. Es que yo alucino con que la gente esté dispuesta a tirar eso, pensando que sus hijos van a tener el dinero suficiente para pagar 1 millón de euros por un tratamiento. ¿Pero y por qué que sus hermanos? ¿Por qué crees que la sociedad cierra los ojos ante esto? En eso concretamente, que creo que tendría que haber un consenso universal, indiscutible, como en sus días hubo con las pensiones, que había que pagar a la gente que se jubilaba. En eso no lo entiendo. Es incomprensible. Es una especie de cerrazón y disminución de la capacidad intelectual que me fascina. O sea, que la gente esté viendo cómo se está cogiendo el dinero de la sanidad pública, metiéndolo en la sanidad privada,
cómo la gente que... Yo el otro día llamé y me dieron 20 días para una cita en el ambulatorio. Esto no es de recibo. No puede ser. O sea, cómo están destruyendo la sanidad y que la gente, a los responsables de esa destrucción, no les pase factura. No solo no les pasan factura, ahora tenemos sino que en les Andalucía. votan. ¿Por qué crees que les votan? ¿A quién está aplicando esas políticas? Bueno, eso es un gran misterio. Indudablemente, el voto de la gente de izquierdas es infinitamente más crítico que el otro. La gente de derechas vota por ideología, hagan lo que hagan. Mira, nosotros, en concreto, con el Ayuntamiento de Marbella, el marido de la alcaldesa de Marbella estaba metido en un caso de tráfico de drogas duro y puro, con un patrimonio de millones, no sé qué. Esto era evidente. Y esta señora vivía ahí, con un patrimonio espectacular, que preguntada por el patrimonio, que esto a esa gente le vale. A mí no, a ti tampoco, tú tienes que justificar dónde sacar la cifra. Pues preguntaba, por eso dijo que es que estuvo trabajando en la sanidad. Bueno, estuvo 2 años en la sanidad pública y tenía millones. ¿De qué vamos? El caso es que salimos con el micrófono a la calle y preguntábamos a la gente, ¿pero usted sabe esto? Sí, pero me da igual. Sí, pero es una buena alcaldesa. Y luego en el más democrático de los casos lo que decían es, todos roban, así que me da igual. O sea, yo voto a mi ladrón. Señora, si piensa usted así, no vote. No vote. ¿Tú crees que Ábalos y Koldo se han cargado la izquierda española para la próxima década? No. Se la han cargado para los medios de comunicación afines a la derecha. Pero es un escándalo lo que han hecho. Bueno, o sea, bienvenido a la corrupción histórica. Ya, pero precisamente por eso no se puede dar por bueno lo que pasa en un lado. ¿Pero qué coño? Si van a ir al talego. Eso es lo que hay que hacer. Detenerles y meterles en la cárcel. Ya está. Si el problema es que si llevas una chapa del PP, a lo mejor te libras. Esa es la cuestión. O sea, equiparar el caso de Koldo y Ábalos, ¿de qué estamos hablando en realidad? Porque tú me estás hablando de la historia moral. Porque claro, ¿qué es lo primero que filtra la UCO? La historia de las putas y el casting de las putas. Eso me pareció un escándalo, que metieran aquellos audios en el informe. Bueno, perdona, es que eso es lo primero que sacan. Eso ya es demoledor y acaba con el cuadro. Aquí no se trata de defender a nadie. Tú sabes el listado de señores del Partido Popular condenados por pagar putas con las tarjetas del ayuntamiento y de aquí y de allá. Es muy largo. ¿Cuándo ha salido eso? ¿Cuándo ha salido? Nunca. Claro, si tú metes eso en primer término, pero que esto es corrupción cutre. O sea, equiparar eso con este caso, o mira, ahora empieza el señor Montoro. Hostia, por favor. Ahí la justicia... Mira, si tú ves cómo tratan los jueces a Ábalos y a Koldo y cómo tratan a estos señores, ¿tú te crees que el señor Rajoy puede salir en la tele diciendo que no se acuerda de eso de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos? O sea, hay que tener cara dura, coño. Un tío que ha sido presidente del gobierno y que los jueces digan, no haya un juez ahí. Yo he estado en muchos juicios, he sido perito en la magistratura del trabajo. Un juez normal le coge y le dice, le exijo respeto a esta sala, señor Rajoy, por favor. Lejos de eso, paran. Cada vez que le preguntaban una cosa inconveniente decían, no conteste, cállese, pum, pam. Es que es una porque putada. tú crees que los jueces son de derecha. No, todos no. Todos no. Son de derechas los que dicen que son de derechas. Y son de derechas los que dicen que son de extrema derecha como ciudadano. Esto es una cosa muy graciosa. Porque el Consejo General del Poder Judicial dice, no, lo dice como ciudadano, no como juez. ¿Pero eso qué coño es? O sea, una cosa es que la justicia sí esté muy bien, quiero decir, los jueces, y otra cosa es que se pongan la toga y eso se conviertan en superhéroes. Eso es una mierda. A ti te ha generado mucho coste decir todo esto en público. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que no me pegan palizas, como en la dictadura. ¿Nunca te han pegado? Sí, me pegaron una vez en la calle y me pegaron una paliza y me dejaron en el suelo. ¿En serio? Policías. ¿Cuándo esto? Por ¿Policías? llevar el pelo largo. Pues fíjate, venía yo de hippie, pues esto es lo grande, que yo encima era hippie. ¿Esto en qué año estamos hablando? Pues estamos hablando exactamente el día del entierro de los abogados de Atocha. Yo había estado en una playa en Huelva, porque este país era maravilloso en ese aspecto, había playas vírgenes y eso. Y yo estaba en la playa en Huelva con 3 colegas allí, pues fumando canutos y estando allí de hippie, tocándome los huevos allí, en jornadas laborales. Entonces llegué aquí justo el día del entierro. Yo no me había enterado de nada, no teníamos radio, no teníamos nada, estábamos allí, dormíamos en la playa. Y yo no me había enterado ni de los asesinatos de los abogados de Atocha, y ese día era el día del juicio, del entierro. Entonces
yo aparecía a los bares donde iba siempre, que era en la ciudad universitaria, porque yo estaba estudiando, y bueno, estudiando no, evidentemente, pero que estaba matriculado. Entonces llegué al bar y no había nadie. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¡pum!, de repente paró un jeep de la policía, yo estaba dentro y dije, adiós, que vienen. Y efectivamente, bueno, la policía era el terror, el terror. Entonces pararon, estaba yo solo, bajaron, llevaba el pelo muy largo y me dijeron, ¿tú que eres un hombre o una mujer? Yo dije, aquí la contestación buena no existe. Total, como me quedé callado, me sacaron del pelo, me arrastraron y me pegaron una somanta de hostias y como estaba yo solo y no tenía a quién pegar, pues estuvieron bastante rato. ¿Qué hiciste? Pues quedarme en el suelo ahí desmayadito. Y me acuerdo que escuchaba a una mujer desde un balcón, dejarlo en paz al chico, que lo vais a matar y tal. Eso fue todo. Y luego ya cuando me levanté, hombre, en el momento dije, me tengo que hacer terrorista. Eso es lo que pensé. Ese fue mi primer pensamiento. Y luego estuve unos días en la cama y se me pasó. Lo matizaste un poquito. Ya no me hice terrorista. Es que lo de pero me comí pelos, las hostias como tus campeón. pelos estabas y te habían pegado. O sea, hoy, recientemente, en estos últimos años, ahora que tienes una exposición pública muy bestia y España, como tú dices, está muy a la derecha, ¿tú has tenido experiencias chungas por la calle? Sí, serias, serias. Y alguna vez sí me he tenido que currar. No lo quiero contar porque yo no soy como Germán Terch, que le pegan por borracho y acosar a una mujer y Esperanza Aguirre le pone la banda municipal diciendo que unos sicarios enviados por Zapatero han intentado asesinar a este señor. Con 2 cojones. Así, iba a su casa a las 12 y luego resultó que era a las 4 de la mañana y en un after hours, ¿no? Y encima me mete a mí. Se metió en un cariño Esperanza Aguirre. Yo creo que es recíproco. Sí, ¿no? Hombre, yo le cogí un amor. La diferencia es que ella está ahí. O sea, la gran diferencia, y volvemos a otra vez... No te creas que no estoy notando que me estás haciendo el envolvente para cambiar de tema, ¿eh? No, ahora volvemos al tema, pero yo voy a decir lo que quiero yo. ¿Qué me dices? ¡Qué sorpresa! Sí. Y sí, ¿ves? Como si estuvieras en tu cadena. No, ahora vamos al otro, sí. Esperanza Aguirre, un día, en Ferraz hay multitudes y la policía con la orden de que aquello no se corte el tráfico y tal. Y Esperanza Aguirre, en un vídeo que podéis ver todos en YouTube, porque es muy ilustrativo, dice, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¡Venga! A cortar la calle. Entonces los policías la acompañan, oiga, señora, tal. Y cuando ya la se pone en medio, se van. Y entonces, ha cortado. Y, ¡oh! Esto fue días y días sí. de acoso a la SER. Bien. Si yo hago eso, no vuelvo a trabajar en la televisión en mi puta vida. Y además tengo un problema judicial serio. Porque lo que se formó fue muy gordo. Es la diferencia entre de dónde vienes, a quién perteneces, si sigues pensando que Franco era un tío como Dios o no. Y entonces aquí es donde yo vuelvo otra vez a la neutralidad y a esos jueces que no calibran exactamente la realidad. Y dicho esto, ¿he tenido problemas en la calle? Sí. Pero eso es porque yo vengo en ese barrio de Prosperidad, que era un barrio muy tranquilo, Sí. era un barrio muy heterogéneo. O sea, allí convivía la burguesía, en este caso nosotros pertenecíamos a la clase media o media alta, porque el que era pobre tenía poco, pero el que era rico no tenía mucho más. Pero todo era más barato para aquella gente. Entonces convivía eso con la clase trabajadora porque no sería un polígono industrial, pero sí. En los barrios de la periferia las fábricas estaban dentro de los barrios. Y entonces había de todo, mucho chorizo. O sea, había mucho delincuente también, mucha droga, pero todo esto convivía en una armonía extraña. Había una convivencia total. Es decir, en mi barrio nunca se robó. Jamás faltó un casé de un coche. Entonces, o sea, todo esto estaba estabilizado. Pero, a su vez, tú no podías entrar y mirarme como hemos arrancado yo el programa, así, hipnotizados. Si alguien te miraba así, le decías, ¿tú qué miras? Y la siguiente, hostia. Sí, había que aclararlo. Entonces, claro, yo he vivido situaciones muy complicadas. Estar en la terraza de un restaurante, que te venga gente a insultar, estás comiendo con tus hijos. Esta es la última vez que prometí ya no hacerlo. Y que te empiecen a insultar y a insultar, que los camareros no te asistan. Esto recientemente. Sí, hace un par de años. Por ahí. Entonces, quiero decir que entra un señor a vender gafas, un negro, y rápidamente lo trincan y lo echan. Pero entra gente a insultarme y se quedan un rato, ya le he dicho, ya os he escuchado, estoy con mis hijos, por favor. Traca, 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 traca. Y gente mayor, quiero decir, de mi edad o tal, supuestamente educada. O sea, ricos de generaciones que lo llevan en la cara, ¿no?
que se paran a insultarte y no se van. El otro día me contaron... Entonces, perdóname, no, Sí. por concluir, he tenido que enfrentarme, sí. He tenido que enfrentarme porque al final solo pienso en mí y me acuesto mejor si me enfrento que si no. O sea, es decir, sé que no tengo que hacerlo, mi abogado me ha dicho, en tu puta vida lo hagas. Llamas a la policía. He llamado a la policía. ¿Qué ha pasado? Porque se han puesto a contar chistes entre ellos. Le he dicho yo, oiga, este señor me ha dicho que me iba a pegar un tiro. Y me ha dicho, hay que entenderles, tal. Digo, sí. ¿Y a mí quién me entiende? ¿Sabe lo que me dijo? Se quedó callado. O sea, yo esperaba que me dijera, bueno, yo también, estoy para este, para este. No, se quedó callado. Entonces le dije, mire, están ahí de risas. ¿A qué les he llamado? ¿Y denuncias? No, yo no le denuncié. Pues ya le dije, entonces que voy a ir allí, le voy a denunciar, va a seguir para algo. Me dijo, no creo. Pues ala, voy a perder una mañana en denunciar. ¿Y tus hijos cómo Pero te llevan quiero esto? decir que me acuesto mejor Ya. habiéndolo resuelto así que humillado. Pero es que no es una cosa que me haya tocado vivir. Yo he sido famoso toda mi vida, toda mi vida. Llevo 40 años en televisión ininterrumpidos. No me había pasado nunca, nunca. O sea, yo le agradezco a la derecha de este país, que gobierna con la extrema derecha de este país, donde gobierna, que haya introducido la violencia en la calle, porque la han introducido. Lo que pasa es que de momento las cabezas visibles son los que lo notan, pero esto no creo que termine ahí. Es decir, si tú llamas hijo de puta al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, la gente que te tiene a ti como líder, ¿qué hace? ¿La dejas sola? Con lo que te digo, Esperanza Aguirre, vamos a cortar la calle, todos. O sea, tú temes que un día de estos te agredan por la calle. Ya me han agredido. Lo que pasa es que no tenía que haberlo contado, porque me había... ya lo he vivido. ¿Lo he vivido? Sí. Lo que pasa es que yo le pedí... Lo que pasa es que lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, ya ves tú, al baloncesto yo, y que me habían dado un codazo y tal, porque lo que no quería era encima mostrarlo. O sea, me fui corriendo a poner hielo y entonces me apañaron la cara y muy bien. ¿Pero y quién fue? Pues 3 gilipollas. Iba por la calle, hijo puta, rojo, no sé qué. Me volví a decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la ¿Pero cabeza. esto cuándo fue? Hace poco, hace no mucho. Sí, que me pasa eso. Pero eso me pasa todo el rato, no las hostias. Lo otro sí. Yo tenía una hija trabajando en el barrio Salamanca en una tienda de bisutería y cada vez que iba a buscarla para comer era un poema. Era un poema, lo mal educados que son. Vas por la calle y te van diciendo cosas y te van insultando. Te lo tienes que comer. Es acojonante. Yo respondo, ¿eh? Iñaki Gabilondo lo ha pasado muy mal, lo has tenido aquí, no se lo preguntaste. Lo ha pasado muy mal con eso, porque lo considera muy injusto. Cree que él ha sido un hombre, y lo es, muy respetuoso, ha sido el paradigma de lo que hay que hacer en esta profesión. Recuerdo, por ejemplo, el caso del vídeo de Pedro J. Ramírez, cómo dio orden tajante de que al que dijera una palabra del tema, estaba listo. O sea, ha protegido siempre a sus compañeros y, sin embargo, se está comiendo una mierda que no le corresponde con la edad que tiene. Y eso no lo lleva bien. Y yo tampoco, eso no lo lleva bien nadie. Pero está, claro que está la violencia en la calle. Cuando están diciendo las cosas que dicen, pues claro, la gente que sigue a esos líderes, coño, algo tiene que decir. Y por si tenías pocos líos, decides hacerle una peineta a uno de los tipos más peligrosos de todo el planeta, a Netanyahu, desde el intermedio. Bueno, esta gente es rencorosa, ¿eh? Hombre, Quiere decir... manda un saludo, palestinos manda no un lo han saludo al demostrado, Mossad. pero- Manda un saludo al Mossad. No, sí, queridos amigos del Mossad, iros a tomar por culo de una vez. Que el tema de eso no soy yo, es el programa. Yo no soy el programa. Yo, por desgracia, a veces doy una mala imagen del programa, que se merece más. Es que ahí hay 83 personas currando. Que muchas veces en las entrevistas me dicen, el programa improvisan mucho, lo haces tú todo. Digo, sí, yo todo. Yo no pego ni sello ahí. El programa empieza a las 9:30. A las 7:30 aparezco. Y a las 9:30 estamos entrando en directo. Es decir, el tiempo justo para que me maquillen, me vistan, me den el guión y empecemos a hacerlo. Y yo me entero del contenido un poquito antes de empezar el programa. Coño, pero lo haces tuyo, ¿no? Sí, pero estas cosas son ideas del programa que luego me parten la cara a mí, coño. No, está bien. Comulgo con lo que se dice en el programa en un 90%. Soy bastante peor que el programa. Limitaciones por limitaciones de cadena, limitaciones de cosas. Yo sería mucho más jodido, pero claro, mi formato no tiene cabida en la televisión convencional.
Cuando empecé a contar a la gente... Imagínate que tengo un programa de eso. No, imagínate. Hablando de esto, de los jueces, todos los días. Nos cierran o sea, el lo que hace la derecha Total. todo el rato, 24 horas, al revés, por los cojones. Cuando empecé a contar que venías, me di cuenta de que había muchísima gente que te quería un montón y algunos de ellos muy especiales para... Escucha esto. Siempre me ha parecido genial que se llame Wyoming alguien tan absolutamente español. En lo que sí tienen mucha razón es en lo de el gran, porque siempre ha sido grande para mí y para la gente que te aprecia y te quiere, como en mi caso. Un abrazo muy grande, porque ya estás llegando a los 70 que yo pasé hace 7 años. Un abrazo enorme, soy Joaquín Sabina. Sí, ya lo sé. Joder, con esa voz y cantante, cabrón, ¿eh? Joder, ni yo coquete. Es acojonante porque cada vez que hay menos viejos rockeros sobre los escenarios. Sí. ¿Cómo se pasa de ser un adolescente falangista del Opus a ser la bestia negra de la derecha en España? Tu trayectoria es una ironía en sí misma. Sí, bueno, yo era niño. O sea, yo fui de la OGE, que era la rama infantil de la Falange, porque salían al campo y tenían muchos medios y yo me metía ahí. Entonces sí, había un componente ideológico, claro, y te daban charlas, pero claro, a un niño yo me salí de ahí con 14 años. Entonces te llega regular. Y del Opus me echaron antes. Yo era el número 1 de la clase porque iba a un colegio donde pegaban hostias a cascoporro y los niños íbamos todos muy avanzados y todos sacábamos 10 en todo. O sea, lo de la letra con sangre entra es absolutamente cierto. Ahora bien, no es un sistema adecuado. Entonces, cuando me cambió mi padre, precisamente porque nos pegaban en exceso, nos cambió al Instituto Ramiro Maeztu, yo era el primero de la clase de lejos, por lo que había aprendido ahí. Yo sabía hacer raíces cuadradas con decimales y tal, todos los niños. Entonces, automáticamente, y esto es un fenómeno que quiero contar, porque menos mal que, bueno, dentro de eso era del Opus y no era un descuartizador. O sea, el Opus Dei tenía dentro del Instituto Ramiro de Maeztu captadores de niños 10. Entonces yo estando dentro del colegio, un señor con gabardina, bueno, un señor para mí, tendría 17, 18 años, con otros niños que llevaba como cabestros, digamos, me dijo, José Miguel, vamos a ir a un sitio y tal. Yo pensaba que era parte del colegio. Entonces yo me vi metido sin querer, porque era un chalet que estaba al lado del instituto, en un sitio, y como te decía, que como los niños no había control, mi padre no se enteraba de que yo iba allí. ¿Pero ya que ibais a rezar o a qué ibais? Al principio pues había un escalextri gigante, el paraíso de los niños, un taller que se hacía aeromodelismo, hacíamos aviones con motores, o sea, una cosa... Los niños jugábamos con chapas y garbanzos. Aquello era una especie de paraíso infantil. Y a los pocos días pues ya te metían en un cuarto con otros niños, un flexo y un cura que decía, María nos quiere y tal. Pero a mí eso estaba diciendo, joder, ¿cuánto dura esto? O sea, que podías haber terminado numerario tú. Sí, perfectamente. Si no fuera por mi natural desidia, que hizo que cuando se me acabó la renta de aquello que yo traía del colegio y empecé a suspender y acabé tal, entonces ya no me dejaron entrar. Pero mientras tanto, y esto fue la gran desgracia, bueno, no una desgracia no, porque mi padre le ayudó a vivir, pero mientras tanto mi padre un día me preguntó, ¿tú de dónde vienes? Un día que yo llevaba meses. Dije, pues del Club Jara. Me dijo, ¿el Club Jara qué coño es eso? Dije, pues es un sitio donde nos llevan. Yo pensaba que era un premio por ser buen estudiante. Y te dijo, me dijo, yo quiero saber qué es eso. Entonces lo comenté y me dijeron que venga el sábado, que hacemos aquí un aperitivo. Mi padre fue, claro, se vio allí con arquitectos, médicos. O sea, aquello está muy bien organizado. Y mi padre se quedó y a mí me echaron por inútil. No jodas. Entonces, sí. ¿Y tu padre se quedó? Mi padre se quedó porque aquello para él era dentro del ascensor social era... Claro, en el momento de la captación te colocan ahí unas figuras de la hostia. Y mi padre dijo, ¿pero qué es esto? Y de ahí a la mili. Y también era una cosa que se hacía. No, ya. Yo la hice muy mayor, con 27 años. Sí que eras mayor, ¿eh? Pero mayor de cojones. ¿Y eso? Bueno, pues porque fui pidiendo todas las prórrogas posibles porque yo creía que le iban a quitar y finalmente, pues cuando ya se me acabó todos los recursos, ya era médico y todo. Y entonces me metí ahí con esa cara capullo que tengo. ¿A dónde te mandaron? ¿A dónde te mandaron? El campamento lo hice en Cáceres y luego estuve en Madrid. Como era médico tuve un destino muy bueno, justo
justo me tocó, enfrente del bar al que iba todos los días. Es muy fuerte. Y dije yo, pero si esto es el Señor que nos ilumina. Y luego además solo hice media mili, porque me apunté a voluntario fíjate, en el Líbano. Ya entonces había guerra en el Líbano y pidieron voluntarios para ir allí, iban a montar un hospital de campaña. ¿Fuiste allí, eh? Fui allí, no, porque de toda España, yo siempre he hablado que la vocación es dudosa. Es decir, de toda España nos apuntamos 2. Un colega mío, que estábamos juntos en la mili, y yo. Entonces no se pudo hacer la operación y se suspendió. Es decir, eligieron al otro y digo, no joder. No, es que no se pudo montar, porque hacía falta médicos tal y solo nos apuntamos 2. Entonces lo suspendieron, pero me dieron ahí un escrito que me presenté por el conducto reglamentario delante del jefe y me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ayudar en África. Dije, ¿te quieres ir a tu puta casa? No, digo, sí, vete. Y digo, no, sí, cogí el petate y me fui a casa. En fin, he tenido mucha suerte según qué temas, que yo los introducía y me inventaba unas introducciones. Y yo creo que fui, esto lo digo no porque sea un mérito, sino porque es una cuestión histórica. Yo fui la primera persona que habló en un escenario. Habló sin guión. Estaba terminantemente prohibido. La gente ahora que habla de la dictadura y eso. En un teatro tú no podías decir una sola palabra que no estuviera en el libreto. ¿En serio, eh? En serio. Había siempre un asiento vacío, por si iba un policía, había que dejar un asiento para la policía. Entonces, si iba el policía con el libreto y de repente en una comedia era muy normal que tú dijeras una chorrada, que la gente se reía mucho, porque claro, cuando estás en un repertorio de 5 años con la misma función, van metiendo morcillas que se quedan porque funcionan. Y el policía se levantaba. El policía era anónimo. No, tomaba nota y metía un puro. Es decir, ni siquiera eso, aunque fuera una gilipollez. Entonces nadie había visto hablar. Y entonces yo me hice famoso, entre comillas, porque hablaba. Y entonces eso era un fenómeno que nadie había visto. Había visto monólogos de Gila y poco más. Esa era la razón por la que aquí no se dio ahora sí, el stand-up comedian americano. Ajá. El cómico que sale y cuenta historias, no chistes. Historias, a que no saben lo que me ha pasado llegando hacia aquí. Eso no existía. Ostras, no tenía ni idea de esto. Pues sí, entonces la gente venía y fundamentalmente se sorprendía mucho con lo de hablar. Y entonces yo, para que vieran que no había truco, como antes también en aquel tiempo la gente, todo el mundo iba con un periódico debajo del brazo, pues no había red en internet. Entonces yo decía, dígame usted una noticia, caballero. Entonces me leían una noticia y yo hacía un análisis que me inventaba sobre la marcha. Y la gente se quedaba absolutamente hipnotizada. Si tú ves ese resultado ahora, era una mierda. Pero era anecdótico. Era como el primer desnudo en un escenario. Entonces era algo tan insólito que la gente venía y eso fue cobrando protagonismo en un espectáculo musical que no lo pretendía. Entonces la gente llenaba la sala para ver a un tío hablando. ¿Pero tú siempre has sido tan rápido o eso te lo has ido trabajando? Yo soy verborreico porque, a ver, yo vengo de un mundo donde los niños eran libres. Eran libres. Recibían hostias, pero eran libres. O sea, no eran ni programados ni consentidos. Los niños eran inevitables. Había niños por todas las partes y colgaban de las lámparas y abrías cajones y había niños. Entonces todo estaba lleno de niños. Entonces, más o menos, el tema era, en vez de los padres helicópteros, que convierten a su único espécimen en un proyecto de vida, antes era al revés. Había que liberarse de los niños. Entonces, lo que se decía, venga niños, iros todos a tomar por culo de aquí. Entonces yo cuando me iba de casa después de comer, cuando en vacaciones o tal, y cuando llegaba la noche, aparecía a mis horas, decían, ¿dónde has estado? Por ahí, venga, a cenar. Esto era todo el control parental. Tú has sido buen hijo. Sí, muy bueno. No me veían el pelo. Pero que el tema era que yo no estaba diagnosticado de esta cosa que tengo. Que esto ahora le llaman déficit de atención hiperactiva y tal. Todo eso soy yo. Puedo estar sin parar de hablar 24 horas, me da igual el tema, tú sacas bola, bomberos, estamos aquí. Mira. Y entonces, anda, esa es mi madre, claro, mira qué guapa. Y ves que somos iguales, ¿eh? Total, total. Eso soy yo, todas esas fotos soy yo. Sí. ¿A ti qué te marcó más? ¿Tu padre presente o tu madre de alguna manera ausente? Las dos cosas. Las dos cosas, porque, a ver, mi madre ausente, la figura de la madre en la crianza es fundamental, fundamental. Eso se nota mucho en el afecto físico, fundamentalmente. O sea, mi padre no me daba abrazos, no estaba en nuestra naturaleza aquello. Los hombres eran otra cuestión y entonces en aquel mundo los roles estaban perfectamente determinados.
O sea, el padre en teoría era el que llegaba con el sobre, si era buena gente, sin abrir. Esto se decía mucho, viene con el sobre sin abrir. Es decir, que no sacaba la pasta para irse de chusma, ¿no? Y la mujer era la encargada de la intendencia, la crianza, todo eso, toda la infraestructura. Y entonces, pues claro, esa ausencia, pues es total. Mi padre no sabía qué hacer con aquello, mi padre tenía que continuar con su vida laboral y tenía 4 hijos. Porque tu madre tuvo una depresión muy bestia. Sí. Y en aquellos años vosotros no decidisteis no hablarlo hacia afuera, quiero decir, a vuestros vecinos. ¿Cómo está tu madre? Bien, bien, bien. ¿Aquello que era? ¿Protección a ella, protección a vosotros? ¿Era vergüenza? ¿Qué era? Era todo, todo a la vez. Por un lado, el estigma de los locos. Alguien que está loco pierde completamente la consideración social. También existía el tema de que, claro, la psiquiatría no tenía nada que ver con la de ahora. La gente la medicaban, la dejaban groggy, que era la única forma que tenían de abordar el tema. Y el electroshock, a mi madre le cascaron bien, sí, mucho. Y entonces ella lo contaba, lo pasaba muy mal con eso. Y entonces, bueno, pues la dejaron medio tarumba. Pero es que se daba otra circunstancia. Mi madre era farmacéutica y la gran parte de los ingresos familiares procedían de ahí. Entonces, claro, era la titular. Si mi madre la incapacitaban, perdíamos la farmacia. Entonces se creaba todo un conglomerado social y económico que me obligó pues, a cuando me preguntaban, ¿qué tal tu madre? Bien, ¿dónde está? En casa. No, mi madre estaba en casa cuando estaba y cuando no estaba en un sanatorio. Entonces, claro, eso sí, te marca porque no entendía bien la figura. Porque, claro, para mí mi madre era un ser extraordinario. O sea, una madre nunca deja de serlo. Yo sabía su bondad, todo, claro. Pero por otro lado era un ser clandestino. De alguna manera, como si hubiera cometido algo, un delito y hubiera que ocultarla. Dicen los que te quieren que tienes la mirada triste desde entonces. ¿Ah, ¿Eso sí? es así? ¿Yo? Sí. Eso me lo decía mi madre. Pero no, en general, mira, sí, igual sí, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Y tú como padre cómo eres? No lo sé. Habría que preguntar a los hijos y yo creo que darían distintas versiones. En uno de tus libros decías, para Marina, para Miguel, para Ángela, que sean buenos y no me olviden. ¿A ti te da miedo eso? Ah, sí, eso digo. Sí, sí, sí. Que sean buenos. Pues eso es lo fundamental. Y simpáticos. Eso es. Yo tenía, el hermano de mi madre era un hombre muy especial y que siempre me quiso mucho. Y me decía siempre eso. Por un lado me decía, porque tenía una cabeza muy gorda. Yo de pequeño, tú me has preguntado antes si era buen hijo, yo he dicho que sí y ya me quita el muerto. Pero yo era muy tremendo. Era tremendo. Pero cabrón, cabrón. Cabrón en el sentido, por ejemplo, cuando algo no me lo daban o tal, un día yo salí corriendo y me tiré de cabeza contra la pared. Y entonces, claro, esto creó una conmoción. Joder, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se maneja? Siendo muy pequeño, que esto luego me estuvo pasando factura toda mi vida en el barrio, porque era un barrio pequeño, no había metro, el barrio de Prosperidad, era muy cercano y nosotros éramos la farmacia, era un centro neurálgico. Un día dije, dame no sé qué, que tenía yo creo que un año y medio, 2 años, cuando empiezas a hablar. No, me meo. Pues me meo, porque claro, los niños, te digo, estábamos por todos lados, yo estaba sentado en el mostrador y estaba allí como si fuera un Auchaldomum. Entonces, entonces dije, me meo, no me lo dieron y me meé en el mostrador. Esto fue una noticia, o sea, ríete tú de lo del estrecho de Hormuz. O sea, todo el barrio, este es el que se meó en el mostrador. De orina protestona, ¿eres? Yo era ese niño cabrón en ese... Me dijo, con esa cabeza que tienes, hijo mío, como se te llene de malas ideas. Me dijo eso, que me marcó mucho. Y me dijo, puede ser todo lo hijo puta que quieras en la vida, pero tienes que ser simpático. La gente no soporta los coñazos y tal. No sé. Entonces eso también me ha hecho entender que sí. Simpático es un acto de condescendencia con los otros. ¿Has sido muy hijo de puta en esta vida tú? No he tenido necesidad. Al revés, no. Al revés. Yo he sido... Me he criado en un... No me han dejado. He tenido una educación sentimental, política dentro de la dictadura y eso, donde la solidaridad era esencial.